Mencionábamos ayer que Santiago en su carta nos habla en primer lugar acerca de las pruebas y nos dice que estas pruebas tienen una función importantísima en la vida cristiana, es decir, prueban nuestra fe y también tienen un efecto, nos llevan a la madurez. Pero también Santiago no solo habla en su carta de las pruebas, habla también de las tentaciones. Y aunque en el idioma original él utiliza la misma palabra, obviamente está hablando de dos ideas, de dos conceptos diferentes. A partir del verso 12 del primer capítulo, Santiago dice: Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya sido probado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Nadie diga cuando sea tentado: soy tentado por Dios, porque Dios no es tentado por el mal y Él no tienta a nadie. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Mis amados hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Por su propia voluntad Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos como primicias de sus criaturas. Hay algunas cosas interesantes que nos dice Santiago aquí respecto de la tentación. En primer lugar, nos habla de cómo se produce, de qué manera la tentación se produce en nosotros. Generalmente no nos damos cuenta cuando la tentación nos invade. Generalmente cuando cometemos algún pecado grave, decimos: no sé lo que me sucedió, no entiendo qué pasó por mi mente, no me di cuenta. Bueno, en este punto, Santiago nos da consejos pastorales bastante relevantes. Si bien es cierto, puede parecer que la tentación surge de manera repentina, Santiago nos dice que siempre presenta un patrón bien definido. Entonces, lo que hace Santiago es enseñarnos a reconocer cómo la tentación surge. Y lo hace mostrándonos el ciclo de la tentación. En primer lugar, comienza con el engaño. Recordemos que Satanás, él es el engañador. Y la meta de él como tentador es precisamente engañarnos. Y lo hará cegándonos, confundiéndonos, para que no podamos ver las cosas con claridad. Por eso cuando pecamos y decimos: no sé en qué estaba pensando cuando hice eso, obviamente nos damos cuenta que fue el engañador que nos llevó a pensar de manera errada. Y eso es tan antiguo como la caída. ¿Cómo fue la tentación de Eva? Bueno, Satanás la engañó, la llevó a evaluar la realidad no a través de la palabra de Dios, sino a través de sus propios ojos. Entonces debemos ver la realidad con los lentes de la palabra de Dios. Pero no solamente está el engaño, después viene la atracción. Santiago dice en el verso 14: pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Santiago habla aquí de ser arrastrado, de ser atraído. Si nos vamos a Génesis 3, vemos que cuando Eva miró el árbol de la ciencia del bien y del mal, se nos dice que vio en él un árbol bueno para comer y atractivo a la vista. Las sutiles insinuaciones de Satanás siempre nos llevan a eso, a ser atraídos a hacer algo contrario a la palabra de Dios. Después de la atracción está el deseo.
porque una vez que hemos sido seducidos por la tentación, fácilmente seremos arrastrados hacia ella. En este punto nos damos cuenta que la tentación de pecar ya no es más externa, nos ha invadido completamente, llena nuestra visión con este deseo pecaminoso y lo único que queremos es satisfacerlo. Después Santiago habla de la concepción, luego esa pasión después de haber concebido, dice en el verso 15. A veces experimentamos un deseo pecaminoso, pero no tenemos la oportunidad de concretarlo. Pero cuando el deseo y la oportunidad coinciden, aquello que ha estado inquietándonos, finalmente se concibe. Y eso lo vemos a diario. Finalmente, Santiago nos habla aquí de la sujeción. ¿Por qué? Porque la tentación no es un hecho aislado. Pone toda nuestra vida en sujeción al pecado. Por eso dice en el verso 15, luego esa pasión después de haber concebido da a luz el pecado, y el pecado una vez llevado a cabo engendra muerte. Santiago nos presenta este ciclo para que nos demos cuenta lo que es la tentación, para que nos cuidemos de ella, para que veamos cómo en la tentación siempre hay un patrón definido, para que de esa manera estemos alerta.